ciencia ni siquiera sabe que existe el término meditar ni el concepto. Y luego se ha dedicado a recorrer lugares variadísimos, ¿no? El altiplano, Amazonas, la India, Egipto, hay muchos lugares de Europa, etc. Lo que yo puse la invitación en el informativo semanal, entregando y recibiendo sabiduría. Pero a cierto nivel es una cosa de ida y vuelta. De manera que esa es la persona que tenemos acá, y ese es Andrés, y otra cosa que mejor. Gracias. Yo primero que nada quiero dar las gracias por la invitación. Y qué rico que haya tanta gente que uno lo quiera escuchar. Lo que pasa es que no saben lo que voy a decir, por eso están tan dispuestos. Me van a decir que lata. Bueno, la intención hoy día es compartir, como decía Pedro, ¿ya? No sé qué compartir en realidad, en términos de que no vengo con un programa listo, no vengo con una charla estudiada, etcétera, etcétera. Un poco lo que hablamos con Pedro era, dejemos que vaya sucediendo lo que va sucediendo en el momento, y de alguna manera también en la medida tratemos de hacer algo interactivo, en la medida en que sí reconozco que tuve una experiencia de muerte, la charla se llama La muerte no existe, por lo tanto puedo hablar de una experiencia personal, ¿ya? Entonces está el referente de decir, bueno, ¿qué es lo que te pasó a ti? ¿Ya? Y a partir de eso poder responder, ¿ya? Las diferentes inquietudes. No puedo asegurar que pueda responder todas las inquietudes porque no conozco todo, ni lo sé todo. Entonces difícilmente puedo plantearme una actitud, en una postura en la cual siento, creo saber todo. ¿Estamos? Entonces, como no es así para mí, por lo menos, si en algún momento algo no sé o no puedo responderlo, así, mira, desgraciadamente me faltan antecedentes o me falta la experiencia para poder vivirlo, porque hay veces que existen ciertas cosas y como nosotros no tenemos la experiencia de eso, no la validamos. De hecho, si nosotros nos remontamos en el tiempo, podemos perfectamente decir que hace 30 o 40 o 50 años atrás, hablar de la energía universal con la libertad que hablamos ahora era prácticamente imposible. Y reunir un grupo de personas interesadas para poder trabajar en este tiempo presente, ya de aquel tiempo, como lo es ahora, también sería imposible. Entonces nos damos cuenta que muchas veces la experiencia va cambiando nuestra conciencia, nuestra forma de interpretar la realidad, nuestra como quien dice, forma de relacionarnos con el mundo. Y a partir de eso también vamos modificando nuestras creencias, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que a veces uno no haya tenido la experiencia no invalida la existencia de aquello que está presente ahí. ¿Estamos? Entonces, bajo esa perspectiva, hoy día voy a hablarles yo en el sentido de decir, bueno, les puedo hablar de mi experiencia, de lo que yo siento, de lo que yo creo. ¿Estamos? Por lo tanto, pueden haber personas que no estén de acuerdo, puede que haya personas que sí estén de acuerdo, múltiples posibilidades de acuerdo a múltiples personas. ¿Ya? Bueno, un poco, yo siento que sería importante partir de una pregunta muy esencial para poder entender el fenómeno de que la muerte no existe, un poco tratando de entender quiénes somos finalmente, ¿ya? Y de alguna manera, si hacemos una definición muy corta, muy simple, bajo mi punto de vista, bajo mi perspectiva, yo podría decir que somos seres espirituales que estamos experimentando una realidad densa, por decirlo así. ¿Estamos? Esto de que somos un ser espiritual que estamos experimentando a través de un cuerpo, una realidad densa, tiene para mucho de hablar, ¿ya? Y tiene mucho para ser cuestionado, porque podríamos plantear de que nunca hemos nacido y nunca hemos muerto. Entonces, porque va a depender el ángulo, va a depender el punto de vista donde nos situamos para poder decir si realmente hemos nacido o no hemos nacido o alguna vez en la vida. ¿En qué sentido? Que si consideramos que todo lo que existe es energía, ¿ya? Y la energía siendo una tiene una aparente modificación, la energía esa una que se va aparentemente modificando, ¿ya? Tiene que ser siempre la misma, igual a sí misma, estable y fuera del tiempo y fuera del espacio. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, si está fuera del tiempo y fuera del espacio,
cómo puede nacer o cómo puede morir, si muerte o nacimiento son parámetros que están ubicados dentro del tiempo y del espacio, es imposible, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver, decir, bueno, ¿dónde nos situamos nosotros? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Me estoy situando bajo una perspectiva desde el trascendente o de una perspectiva trascendental donde yo me reconozco ya como energía, que esa energía tiene ciertas características como sabiduría, tiene amor y poder o capacidad? ¿Estamos? O me identifico bajo el punto de vista de lo transitorio, de cómo esa energía se va modificando y va generando distintas consecuencias. ¿Estamos, no? Entonces decimos, bueno, pero si toda energía, ¿por qué yo puedo ver nombres? Por ejemplo, Pedro. Puedo ver formas, puedo ver un género femenino, ¿ya? Puedo sentir atracción o rechazo, puedo sentir placer o displacer si todo es energía, ¿no es cierto? Entonces decimos, bueno, ¿cómo es posible? Siendo que yo veo la diferencia. Y si es toda energía, ¿cómo yo puedo ver la diferencia si es solo energía? ¿Estamos? Porque depende también nuevamente del punto de vista, dónde nos ponemos, dónde nos situamos en aquello que nosotros llamamos la realidad. Hoy día en clase justamente estábamos hablando un tema parecido, entonces decíamos, ¿qué mueve el río? ¿Las gotas mueven al río o el agua mueve a la gota? Son interdependientes, ¿no es cierto? Podemos decir, son las gotas, el conjunto de gotas que mueve el río, ¿ya? Y el agua mueve la gota, o las gotas, ¿estamos? El punto es que si una gota dice yo muevo el río, todos nos matamos la risa. Porque en el fondo esa gota está interdependiente con el resto de las gotas y el conjunto de gotas genera lo que llamamos río. Pero la separación que existe es aparente. Existe en nosotros, no existe en el río, ¿no es cierto? Pues nosotros aislamos temporalmente una gota y decimos, esto es una gota de un río. Entonces el punto en nosotros es el mismo. Si nosotros nos percibimos como gota, decimos estamos separados. Pero si nos percibimos como totalidad, no podemos hablar de separación. Entonces el punto de hablar si la muerte existe o no existe va a depender de en qué parte nos queremos situar para poder enfrentar esta situación. Si nos situamos a partir de una perspectiva temporal o relativa, o de una perspectiva absoluta o no cambiante. Entonces, decimos, bueno, si toda energía, ¿ya? Y todo lo que existe de energía, ¿por qué? Volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué sentimos que hay separación? ¿Por qué nos experimentamos como seres separados? ¿Ya? Justamente porque la energía, cuando se modifica como nombre y forma, no pierde su calidad de energía. No deja de ser lo que es. La ola, el mar no deja de ser mar por ser ola. Y la ola tampoco deja de ser mar por ser ola. ¿Me comprenden o no? Entonces, ¿qué pasa? La separación es aparente. La sensación de que esta ola o este mar es aparente. Entonces, la sensación nuestra, de alguna manera, también de ser separado es una, por decirlo así, una idea o un concepto que nosotros estamos imponiéndonos a lo que es nuestra verdadera naturaleza. ¿A qué me refiero con verdadera naturaleza? No estoy diciendo que nuestra experiencia corporal y humana sea mentirosa, porque tendemos a decir, nuestra verdadera naturaleza es que todo lo demás es mentira. Estoy diciendo que de alguna manera consideramos verdadero aquello que es capaz de sostener lo que cambia. ¿Me comprenden? ¿Estamos? Entonces, aquello que es permanente y que en sí mismo no cambia, es capaz de sostener el cambio. Por lo tanto, no es relativo a ninguna circunstancia, sino que más bien es lo que permite que ese relativo o esas circunstancias se puedan expresar o se puedan dar. ¿Estamos? Ya, la muletilla. En el fondo, la idea es tratar de sentir si ustedes me están siguiendo, están comprendiendo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me interrumpe, no tengo ningún problema. Entonces, el punto es ese, ¿ya? Entender que de alguna manera la energía en sí misma, al tomar una forma humana, o llamémosle el ser, al tomar una forma humana,
no se modifica en sí mismo, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque permite que nosotros seamos lo que somos. Y si permite que seamos lo que somos, todo lo que no es permanente en nosotros va a cambiar. Y aquello que sostiene nuestra realidad se va a mantener siempre igual a sí mismo. Entonces todo cambio es aparente. La sensación de vida, la sensación de muerte es aparente. ¿Ya? Porque finalmente nosotros lo que somos, ¿ya?, está siempre siendo presente. No quiero decir estamos. Entonces, bajo esa perspectiva, como quien dice, mirando nuestra realidad desde el trascendente, podríamos decir de que nunca hemos nacido y nunca hemos muerto. Porque la naturaleza de lo que nosotros somos es una naturaleza espiritual, o el ser que está siempre presente. Las 24 horas del día, independiente de nos demos cuenta o no, es como la ley de gravedad. La ley de gravedad nosotros la experimentamos todo el día, pero no estamos diciendo estoy siendo afectado por la ley de gravedad. De la misma manera, nosotros estamos siendo las 24 horas del día y muchas veces no nos damos cuenta de que no estamos siendo. Incluso es más, no nos damos cuenta de que estamos siendo, porque a veces nos decimos, no, yo no puedo ser en esta circunstancia, o a veces uno discute con alguien y dice, no me dejas ser. ¿Ya? Pero aún no siendo el ser, el ser nunca puede dejar de ser. Por lo tanto, el que no es una apariencia nuestra. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos siendo las 24 horas del día con una experiencia corporal, el ser, porque nosotros tengamos esa experiencia en sí mismo, no se modifica, ni cambia. Ese cambio es aparente. Y es aparente, ¿por qué? Porque de alguna manera, si nosotros lo situamos bajo el punto de vista de la individualidad, claro, yo me percibo a mí mismo como una entidad separada de la totalidad. Aunque si algún científico, supongamos Pedro, me dice, mira, yo tengo una formación científica y te voy a pedir que tú te pongas, me acaban de regalar unos anteojitos ya de atómicos. Entonces, por favor, ponte estos anteojos. Y me va a decir, ¿qué percibe? Bueno, átomos, le digo yo. Entonces él me va a decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está el piso? ¿Dónde está el techo? ¿Dónde está el resto de las personas? No los veo, veo solo átomos. ¿No es cierto? Entonces él podría decir, ¿ves que solo lo que existe es energía? ¿Y cómo le rebato yo eso? Pero mi experiencia es de sentir que soy un ser que es plenamente energía a las 24 horas del día. No. ¿Estamos? Entonces, esa sensación de división, esa falsa imposición o aparente imposición que estamos haciendo nosotros al ser, nos da el sentido de vida, muerte, tiempo y espacio. Porque todas esas cosas surgen justamente en esa dinámica. En la dinámica del tiempo, en la dinámica del espacio, en la dinámica del nombre, en la dinámica de la forma, en la dinámica de la atracción y en la dinámica del rechazo. Porque si hay solo absoluto, no puede haber ninguna de esas características. ¿Estamos? Entonces, el punto es que si hablamos nuevamente de verdad, podríamos decir que nuestra verdadera naturaleza es aquella parte de nosotros, esencial, que no cambia y nunca ha cambiado. ¿Y por qué? Pues no necesita cambiar. Además, ¿ya? No necesita cambiar. Porque toda necesidad y sensación de cambio surge a partir del ego. El ego es el que separa. El ego está unido a la mente, ¿ya? Y la mente y ego, justamente, una de las características de la mente es que separa, divide, fragmenta. ¿Estamos? El punto es que nosotros, ya, no somos mucho. La mente, si bien es cierto, en algún momento nos puede ayudar, como muy bien decía Pedro, a cruzar. Ya la mente también puede ser como un mensajero, como decías tú, ¿ya? Un mensajero, puede ayudarnos a llegar al borde, a cruzar el río, después tenemos que seguir nosotros solitos. Entonces, es importante entender que hay estados de percepción que van más allá de la mente. Para nosotros es muy difícil pensar y percibirnos a nosotros mismos como seres que somos capaces de interactuar en una realidad no racionalizando. Y de alguna manera muchas veces nos definimos a nosotros, sí, creo que usted es un ser humano, y creo que un ser humano es un ser racional. Y resulta de que si nos damos cuenta,
los mayores aciertos que ha tenido el ser humano a lo largo